Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a estas sesiones virtuales del Ateneo de Santander. Unas sesiones virtuales que están teniendo una acogida realmente muy buena, una acogida que nos está sorprendiendo gratamente y que hoy tiene como protagonista, como invitado especial, a Juan Antonio González Fuentes, conocido familiarmente y entre sus amistades como Tono, y Juan Antonio González Fuentes es un santanderino licenciado en Filosofía y Letras, que estudió además aquí en la Universidad de Cantabria, pero sobre todo es un gran poeta con una larga lista de títulos publicados, todos ellos de poesía, y también un agitador, en el buen sentido de la palabra, de la cultura en nuestra sociedad, puesto que es editor, se ha dedicado a recopilar, prologar y estudiar libros antológicos de diferentes autores, como por ejemplo, él ha editado obras de José de Ciria, de Julio Maruri, de José Luis Hidalgo, de Felipe Bosso, de José Luis Castillejo, del propio Pepe Hierro y, bueno, una larga lista. Como creador poético, bueno, tiene también una producción literaria no solamente de gran calidad, sino también prolífica, y así ha publicado diferentes libros sobre, con sus poemas como contenido. Recientemente, hace 2 o 3 años, ganó el Premio de las Letras que cada año otorga el Ayuntamiento de Santander a algún artista destacado. Y en el año 2016 ese premio fue para Juan Antonio González Fuentes. Por tanto, estamos ante una persona con un profundo conocimiento de la situación cultural de Cantabria y que está desarrollando también un trabajo intenso y yo creo que muy productivo en el Centro de Estudios Montañeses, donde trabaja sobre diferentes aspectos de la historia de nuestra tierra de Cantabria. Y hoy viene a hablarnos de Leopoldo Rodríguez Alcalde, Polín, con el motivo de que este año 2020 se cumple el centenario del nacimiento de Leopoldo Rodríguez Alcalde, una figura que yo creo que no es suficientemente conocida por los cántabros y que merece que se le recuerde y que se conozca su obra. Por lo tanto, Juan Antonio, Tono, tienes ya la palabra para comenzar a hablarnos de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel Ángel, por tu presentación. Muchísimas gracias al Ateneo de Santander por permitirme estar esta tarde en una videoconferencia. Tengo que decir que es la primera videoconferencia que hago en toda mi vida. No sé si me voy a salir de cuadro, en fin, voy a procurar moverme lo menos posible, aunque yo soy de los que soy consciente que me muevo. Vamos a hablar de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Me imagino que la razón fundamental es la aparición, yo creo que hace 2 o 3 semanas ya, en el suplemento cultural del Sotileza, del Diario Montañés, de un especial dedicado a Leopoldo con motivo de que se cumple el 13 de junio de este año, se cumplió el centenario de su nacimiento. Yo creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero lo voy a subrayar. Pero es la primera vez que yo he empezado a ser consciente que he conocido, he tratado, he sido amigo de gente que nació hace un siglo. Claro, y es la primera vez que, digamos, soy consciente en mis propias carnes del
del inexorable paso del tiempo, y que realmente has conocido a gente que ya pertenecen a otro mundo, y que ya también uno poco a poco se va incorporándose o se va quedando en un mundo que ya no es, por así decirlo, el del presente. Ese suplemento, bueno, lo enseño aquí, una espléndida fotografía de Celedonio, tanto en la portada como dentro. Tiene dos artículos fundamentales, el de Mario Crespo López y uno mío. El de Mario Crespo yo creo que es un artículo excepcional en cuanto a que resume en 2 páginas de periódico pues realmente toda la trayectoria de Leopoldo Ruiz Alcalde. Da mucho contenido, hay muchas cuestiones anecdóticas sobre su vida, y también puntualiza muchas cosas sobre su obra. Creo que no se puede contar en 2 páginas más de lo que Mario contó. Mi artículo, sin embargo, era un artículo más personal, menos histórico, más de recuerdos, y donde siempre he procurado, cuando me he acercado a la obra digamos, sobre todo de gente del Grupo Proel que yo he llegado a conocer, ser honesto intelectualmente conmigo mismo y también con ellos. Y a veces se me ha achacado pues que mis aproximaciones a veces no son muy dulces, vamos a decirlo así, y apostillo determinadas cuestiones, pero yo creo que son importantes y que en último caso también, bueno, son mi opinión, pero creo que desde un punto de vista de honestidad intelectual uno tiene que contar lo que creo o lo que cree que tiene que contar. Con motivo de este centenario, Manuel Ángel Castañeda me llamó por teléfono, me sugirió la posibilidad de comparecer hoy aquí, y evidentemente, siendo en fin, amigo y yo siendo miembro de la casa, pues no pude decir que no, y además me apetece hablar de Leopoldo. Es más, se lo comenté a Manuel Ángel por teléfono. Ya habíamos hablado antes de la pandemia y todo esto de hacer con Jesús Cabezón. Habíamos hablado, Luis Alberto Salcines y yo, de hacer en este otoño una conferencia, claro, presencial, donde siempre en la sala del Ateneo, sobre los 2 personajes de Proel que este año, los 2 importantes que se cumple un siglo de su nacimiento, que son Leopoldo Ruiz Alcalde y Julio Maruri, y hacer una comparación entre una especie de vidas paralelas, que sería, yo creo, muy interesante, y que probablemente todavía podamos hacer este otoño si toda esta maldita pandemia y lo que conlleva, pues, en fin, se calma y podemos volver un poco a la normalidad. Hablando ayer con Manuel Ángel, le comenté que yo la intervención la he dividido en 5 puntos, que quizás sean excesivos, una aproximación a la vida de Leopoldo de Alcalde, contar también mi relación personal con él, una aproximación a la vida cultural santanderina del medio siglo, hablar algo sobre la vida de Leopoldo, y también hablar algo de su legado. Pero también he llegado a la conclusión, asistiendo a alguna de estas charlas, que pasarte de la media hora empieza a ser ya complicado, y empieza, digamos, la gente a desengancharse, y vamos a procurar centrarnos en esa media hora. Que probablemente me pase, pero vamos a intentar ceñirnos. Quizás lo fundamental para empezar es dar unos cuantos datos biográficos de Leopoldo, simplemente pues para contextualizar su figura y me imagino que todos los que estén ahora escuchándome, la inmensa mayoría, sepan casi todo de Leopoldo, pero por si hay alguno que no lo supiera, vamos a recordarlo. Leopoldo nace, como ya he dicho, el 13 de junio de 1920 en Santander, y vive toda su vida en el número 20 del muelle. Efectivamente, el portal que estaba al lado, mejor dicho, la antigua cafetería Fripsia, estaba al lado de donde vivía Leopoldo, donde vivió toda su vida. A alguien de Santander decirle que o que tu vida ha transcurrido en el muelle, digamos, ese contexto ya mental nos viene a todos lo que eso viene a significar. Es decir, él fue
Él nació en una familia de la burguesía santanderina. Su padre, que es un personaje importante, Leopoldo Rodríguez Fernández Sierra, nació en 1881 y murió cuando terminó el último año de la Guerra Civil, en el año 39, fue un médico en Santander realmente importante y todo un personaje. Había estudiado o había empleado estudios en Francia, estaba dedicado, si no recuerdo mal, a las enfermedades de la piel y a la sífilis, era un experto también en radio. Recuerdo que Leopoldo aún me comentó que había sido alumno, o por lo menos había asistido a algunas clases del matrimonio Curie, en fin, con ese bagaje regresó a Santander, aquí montó la consulta, e insisto, fue un personaje, no solo un médico importante, sino siguiendo esa tradición de los médicos ilustrados del siglo XIX y de principios del siglo XX, pues fue alguien que tuvo una biblioteca importante, que tenía gusto literario. Lógicamente, hay que entender que hablaba idiomas, que hablaba francés, y en fin, alguien que sé por Leopoldo también, que tenía, iba al teatro, que era amante de la música, etcétera. Es decir, alguien de un burgués, un profesional burgués, de esos que retrata en sus novelas, por ejemplo, Stefan Zweig, y que en ese momento eran, por así decirlo, una especie de culminación cultural de una sociedad como la santanderina. El origen de la biblioteca, del legado bibliográfico de Leopoldo, está en la biblioteca de su padre, donde, además de haber muchos libros de medicina, que alguno todavía yo llegué a ver, el padre de Leopoldo también era escritor, es decir, o científico, había publicado trabajos en revistas y monografías sobre el radio, etcétera. También era, insisto, un amante de la literatura y tenía bastante de literatura, lógicamente, de la época, a finales del siglo XIX, tanto en francés como en español. Su madre era María de los Dolores Alcalde. Esto lo sabrá el que mejor sabe, digamos, de estas cosas, es Mario Crespo, que es autor de este libro estupendo, que es una primera aproximación a la esfera de la dicha, se titula, que es una primera aproximación a la vida y la obra de Leopoldo, que se publicó el mismo año de la muerte de Leopoldo. Yo creo, iba a decir, que su madre venía de otro matrimonio, yo creo que era, es decir, él tenía un hermanastro, Leopoldo, del que poco se sabe. Creo, por lo que estoy recordando cosas sobre la marcha de lo que él contaba, que era notario en Bilbao y tenía alguna relación con él, pero no era alguien, digamos, que estuviera en su vida en el día a día ni tuviese una relación, digamos, muy, muy estrecha. Polín, o Leopoldo Rodríguez Alcalde, fue lo que se llama una especie de niño prodigio en su tiempo. Alguien que, no sé si incentivado por su padre o animado por su padre, o alentado, era alguien que, siendo muy niño, digamos, llamó la atención incluso de la opinión pública, por que ya había escrito cosas, había publicado algunos poemas, y por su ya enorme voracidad lectora. No he logrado encontrar, lo he buscado, alguna de las entrevistas de la época que yo he logrado leer, donde aparece Leopoldo pues con 11, 12 años, al lado, lo recuerdo perfectamente, una especie de jirafa de balancín, vestido de marinero, y donde le hacen una entrevista, pues eso, insisto, con 10, 11, 12 años, donde habla de poesía, de que ha leído ya no sé cuántos centenares de libros, es decir, una especie de niño prodigio, pero también un poco, no sé cómo decirlo, de monstruo de feria, por así decirlo. A mí eso por lo menos me pareció cuando lo leí, de alguien sobre el que ya de muy niño un cierto foco de la opinión pública se mostró, y yo creo que eso de alguna manera acabó afectando. Esta mañana sí he podido conseguir, no se va a ver muy bien, pero este poema, que está firmado efectivamente por Polín Rodríguez Alcalde, que es un poema, se titula 1794 y está publicado en la revista de Santander, está fechado en septiembre del año 31. En esta revista de Santander le he visto por lo menos dos poemas, este y otro titulado 1800, si no recuerdo mal, lo he visto esta mañana. Claro, y son, la revista de Santander,
quiero subrayarlo porque la revista de Santander era la revista más importante que había entonces en Santander, una revista que, si no recuerdo mal, estoy todo citando de memoria, había puesto en funcionamiento José María de Cosío. Era una revista prestigiosísima en la época, por cierto, con una edición hermosísima y con detalles, digamos, de imprenta. Ahora que yo también en el archivo La Fuente estoy viendo cosas de vanguardia, con detalles, digamos, de alguien. Había en esa imprenta que lo hacía alguien que sabía lo que estaba pasando en Europa en ese momento, en el mundo tipográfico. Y tiene 11 años cuando escribe esto, cuando le publican estos dos poemas en la revista Santander, donde publicaba Tomás Mazasolano, Gerardo Diego, Concha Espina. Es decir, que él realmente con 11 años era, pues eso, una especie de prodigio. Le comparaban o decían, se hablaba del nuevo Menéndez Pelayo, etc. Sí voy a subrayar, no voy a leer el poema, pero que son dos poemas sobre la aristocracia. En los dos poemas se habla de aristócratas, de duques, de marquesas, y en este concreto, en 1794, se habla de cómo, en fin, llevan a la guillotina a determinados, en Robespierre, a aristócratas, etc. Subrayo, digo, porque yo creo que es importante que uno está publicado en septiembre del 31 y el otro está publicado en diciembre del 31. Es decir, no se nos escapa que 4 meses antes o 5 se había proclamado la República en España en el año 31 y que Paulín, con 11 años, sus dos poemas publicados son sobre cuestiones aristocráticas y decimonónicas y, digamos, de antiguo régimen. Él se formó, iba a decir, en el Instituto Santa Clara. No es correcto, digamos, sería en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santander, porque solamente había uno en la época de Leopoldo, aunque evidentemente es el que hoy es el Instituto Santa Clara, donde tuvo de profesor a Gerardo Diego, como tuvieron, digamos, buena parte de los estudiantes que asistieron a ese instituto de su generación. Pero sí hay que subrayar, y lo hace muy bien Mario Crespo, la figura de su profesora de francés particular, Marguerite Soignac, porque el francés en la formación y después en la producción literaria de Leopoldo es muy, muy importante. Y yo creo que conviene subrayarlo. Él se licencia en Derecho en la Universidad de Oviedo, pero se lo contaba él, digamos, de forma muy amena, como muchos otros. Claro, en ese momento Cantabria no tenía universidad. Creo que dependíamos se dependió del distrito universitario, tanto yo creo que de Oviedo, fundamentalmente, como de Valladolid, y él se licenció en Derecho por libre. Eran estudiantes que pagaban a un licenciado en Derecho, a un juez o a un magistrado y tal, y les daban clases particulares, se presentaban por libre a los exámenes y así fue aprobando la carrera. Él trabajó toda su vida, no como abogado, sino en la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo, donde fue, digamos, funcionario en esta institución y donde, eso lo subrayaba también mucho Manuel Arce, donde ejerció, entre otras cosas, de censor. Y el propio Manolo, estas cosas no se han contado nunca, pero quizás llega el momento de contarlo, ¿no? Siempre Manolo hablaba de que cuando veían entrar a Paulín en la librería Sur, inmediatamente los libros, digamos, que no querían que Paulín viese, los escondían, etcétera, y hacían una especie de juego del gato y al ratón, porque Leopoldo sabía perfectamente que esos libros se vendían allí, pero en fin. Y alguna vez sí me dijo Leopoldo, me dijo Manolo que había avisado a la policía y la policía se había presentado, en fin, etcétera. En los años, sobre todo a partir de los años 60, yo creo que Leopoldo se convierte, 60, 70 y parte de los 80, en una figura clave en la vida cultural santanderina. Ya hablaremos un poco más detenidamente de ello después. Escribió muchísimo en los periódicos, en la prensa local, fundamentalmente en el diario Alerta, y cuando yo le conocí, una de sus aficiones fundamentales era viajar, pero, en fin, viajes muy... Él era un santanderino, digamos, enraizado, en fin, hasta el tuétano, pero sí iba 2 o 3 veces al año a Madrid, bueno, pues a comprar libros, a comprar grabados, en fin, a hacer una vida,
de la que, en fin, no vamos a hablar de ello aquí. Y también había estado yo, en la época que yo lo conocí, eso ya se repitió menos, iba también al sur de Francia con algún amigo que le acompañaba y pasaba algún tiempo en Biarritz, en las librerías, donde rebuscaba y traía también libros en francés. Y fundamentalmente ese personaje cultural en el que se convirtió se vio refrendado por premios importantes. Recibió en su momento el premio Lázaro Galdiano, el premio Lord Leonardo Torres Quevedo, el premio Camó Aznar, casi todos ellos relacionados con la crítica de arte. Y en el año 2000 el Ayuntamiento de Santander le declaró hijo predilecto de la ciudad. Mi relación con Leopoldo, lo he calculado porque, claro, me ha resultado difícil. Yo creo que nosotros entramos en contacto con Leopoldo, digo nosotros, buena parte de mi generación, cuando estábamos en la universidad, hacíamos una revista que era la revista Obelisco, en fin, diferentes publicaciones y un grupo, digamos, de gente, de universitarios de diferentes estudios, de medicina, de derecho, de filosofía y letras, que teníamos cierto interés artístico muy heterogéneo y muy disparatado probablemente en ese momento, organizamos en La Pirula, el bar, el restaurante, que todavía sigue existiendo, yo creo que es en Peñarrosa, una especie de, en fin, de encuentro de arte universitario donde se colgaron en las paredes poemas, etcétera, etcétera. Y con motivo de esa actuación, de esa exposición y lectura, etcétera, se le hizo un homenaje a Leopoldo Rodríguez Alcalde. Lo que significa que para nosotros, en ese momento universitarios de 20 y pocos años, Leopoldo era un referente cultural al que se le podía y debía homenajear, etcétera, etcétera. Y es como entramos en contacto con él, es la primera vez que yo entré en su casa del número 20 del paseo de Pereda, y la verdad es que eso fue en el 88, pues la verdad es que pasé prácticamente 20 años visitando a Leopoldo prácticamente una vez a la semana, ya no recuerdo si los jueves o era un día en concreto que podía variar, y durante prácticamente 20 años, evidentemente alguna semana tuvo que haber que yo no fui a verle o alguna temporada, pero prácticamente le iba a ver una vez a la semana durante prácticamente 20 años. Con lo cual, creo que llegué a conocer bastante bien al personaje y a tener una opinión bastante, digamos, firme sobre su valía, sobre su literatura, etcétera, etcétera, y sobre él como personaje. Hablar de lo que significó para mí Leopoldo entonces y lo que yo vi en esa casa, la biblioteca, la pinacoteca, cómo se comportaba, cómo se movía. La verdad es que yo podría estar dando no una conferencia, sino 17 conferencias, porque realmente, se lo he dicho a Manuel Ángel antes, digamos, fue visitar y conocer, y eso siempre se lo agradeceré, el siglo XIX. Es decir, yo visitar la casa de Leopoldo Rodríguez Alcalde era visitar una novela de Flaubert o una novela de Balzac. Estoy recordando ahora mismo cómo era el baño, algo absolutamente inefable. Claro, era un personaje, no había calentador en la casa, no había televisión, eso es obvio, claro, es la época en la que todavía no había ni internet. Entonces vivía rodeado de sus libros, de sus cuadros, en un piso que era la mitad del piso que había sido el de sus padres. En este libro de Leopoldo, que es el retablo biográfico Montañeses Ilustres, que se publicó en 2 volúmenes, el dedicado a los médicos, uno lo tiene dedicado a los literatos y otro, digamos, a científicos y tal, aparece, me voy a acercar, a ver si yo... Este es Leopoldo, le dedicó unas páginas a su padre. Bueno, el despacho, lógicamente, tiene un aire además familiar físicamente. Ese es el despacho que yo conocí. Es decir, el despacho de Leopoldo en el año 88 era el que había sido de su padre en 1920. Y realmente era inefable. Habría que escribir varios relatos como los techos enormes, los miles de libros, cómo las polillas volaban por toda la habitación. Bueno, era una cosa realmente... pero creo que le llegué a conocer muy bien. Llegué a conocer muy bien al personaje. Hablamos, claro, de muchísimas cosas, incluida por ejemplo, la sexualidad.
En fin, un tema que yo sé que para él era delicado y hablamos del asunto. En fin, hablamos de muchísimas cosas. Pero que quizás algún día, bueno, pues escriba casi una especie de retrato un poco largo contando todo esto. La vida cultural santanderina, en la que Leopoldo fue alguien realmente importante. Hay que ponernos en situación. Estamos hablando de los años 40. Vamos a retrotraernos 3 años. Guerra Civil, 36-39. Acaba la Guerra Civil. Él ha nacido en el año 20, es decir, es un joven. Yo creo que pasó la guerra en alguna cuestión administrativa. Alguna vez me lo contó, pero no lo recuerdo muy bien. Y en el año 41, es decir, justo 2 años después de acabada la guerra, en Santander se produce el incendio. Estamos hablando que realmente es una época catastrófica para la ciudad desde todos los puntos de vista. Muerte, desolación, miseria, incendio, destrucción, etc. En el año 41, el gobierno manda para vigilar y para dirigir la reconstrucción de Santander a un personaje absolutamente fascinante, del que se sabe poco y que realmente merecería una monografía, pero ya, una investigación histórica de verdad, que es Joaquín Reguera Sevilla, un registrador de la propiedad, conocido de Pablo Beltrán de Heredia, en fin, algo de todo este mundo sé, pero tampoco tenemos tiempo para contarlo aquí, al que mandan a Santander para, digamos, supervisar esa reconstrucción. Y lo nombran el gobernador civil y el delegado provincial del movimiento, es decir, la máxima autoridad en Santander. Ese mismo año, un grupo de jóvenes, entre los cuales está Leopoldo, que tienen todos, entre Leopoldo debe ser el mayor, 19, 20 años, y los otros tenían 16, 15, 17, que eran entre ellos, por ejemplo, los más importantes, Marcelo Arroita Jáuregui, Enrique Sordo, Guillermo Ortiz, Carlos Nieto, Carlos Salomón, un grupo, digamos, de letraheridos que en ese momento pues están formándose todavía, todos quieren ser como, bueno, suele ser en esa cosa de la edad, quieren ser poetas, quieren ser escritores, etcétera. Se han unido en diferentes ocasiones, han hecho pequeñas revistillas en el colegio estamos hablando de revistas tan sencillas como meter un folio en blanco con una hoja en calco, de calco, y escribir a máquina. Me parece que era, no sé si es Guillermo Ortiz, el único que tenía una máquina de escribir, y hacer 5 ejemplares de los poemas de todos, por así decirlo. Bien. Pero este grupo ya se conoce, ya, digamos, son afines, tienen una vocación intelectual. Es importante señalar que de todos ellos, con mayor o menor fortuna, todos acaban, digamos, consolidando una obra. Marcelo Arroita Jáuregui, que es otro personaje fascinante, acaba siendo, que es un falangista de pro en ese momento, acaba siendo ayudante de dirección de Bardén, por ejemplo, en Calle Mayor. Me imagino que le mandó el régimen para vigilar a Bardén. En fin, pero y luego trabaja en muchísimas películas de género B en España y tal, y tengo un libro de él realmente increíble, que es una monografía sobre Robert Mamoulian, el director de cine norteamericano, un libro muy bonito que le editó el Festival de San Sebastián, pero bueno, ¿no? Me estoy yendo ya por las ramas. La cuestión es que todos acaban teniendo una cierta obra y se reúnen todos, esto yo creo que es anecdótico también, pero que es bonito, en la casa de Carlos Salomón, que va a ser uno de los poetas más importantes del grupo. Su padre, el padre de Carlos Salomón, era catedrático, yo creo que de matemáticas, en el instituto, y vivían en la calle del Sol, donde hoy hay una placa donde recuerda que aquí vivió Carlos Salomón, etcétera. Lo recuerdo bien porque el autor de los textos de la placa fui yo, que no sé, me lo encargó en ese momento, no sé quién estaba de alcalde, que está hecho con títulos de los libros de poemas de Carlos Salomón. Carlos Salomón tenía una muy grave, digamos, afección cardíaca de la que morirá muy joven, y por lo tanto todo el grupo va a visitarle a su casa, incluido Leopoldo. Todos se forman, y esto también es importante, porque claro, estamos hablando de una ciudad que acaba de salir de la guerra civil, que ha hecho también, bueno, digamos, los literatos más liberales, más abiertos, pues han desaparecido, y muchos de ellos se forman en la biblioteca, o leen en la biblioteca de Leopoldo. Y lógicamente se forman
en una biblioteca cuya la inmensa mayoría de sus libros son del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y no se forman, por así decirlo. Lógicamente, estamos hablando de un país que es, de una ciudad que es la periferia de la periferia de la periferia, digamos, en lo que está ocurriendo en el mundo. Eso hay que subrayarlo también. Y en un momento determinado deciden este grupo que va a hacer una revista, y esa revista va a ser Proel. Y por lo que me contó en su momento también Aurelio García Cantalapiedra, en su imprescindible libro Desde el borde de la memoria, deciden hacer la revista y van a poner dinero. Y en el momento que hubo que poner dinero es cuando Leopoldo dijo, no, yo no pongo dinero. Y se retiró. Y por eso es la razón por la que Leopoldo no aparece en el consejo de redacción de la revista. Una equivocación de Leopoldo, por así decirlo, que le costó, digamos, algo cara, porque, claro, no acabaron poniendo el dinero. Cuando el delegado del gobierno, cuando Joaquín Reguera Sevilla se enteró que esto iba a tener lugar, yo creo que vio la oportunidad de ser ellos los que financiaran la revista, controlar así la revista y sus contenidos, como habían hecho en otros lugares de España. Como había dicho, me parece que era Alexandre, otro núcleo ardido. En ese momento de la posguerra española aparecen diferentes revistas en diferentes lugares de España, porque el régimen también está muy interesado en dar una cierta proyección de vida cultural en sus regiones después de la guerra, y en Santander surge Proel. Reguera Sevilla pone a un personaje también fascinante, que es Pedro Gómez Cantoya, que es el subdelegado, el subjefe provincial del movimiento, le pone de director de la revista, lo aceptan todos, y empieza, digamos, así es como surge Proel. Y por eso Leopoldo no está entre los fundadores de Proel, aunque siempre va a estar vinculado. Proel tiene dos etapas, una muy breve, que es el año 44, cuando surge, al año 45, 46 más o menos, y la otra, que es la más espléndida, que coincide, y digo coincide por emplear la palabra, pero no puede ser una coincidencia, con el regreso a Santander de José Luis Hidalgo, de José Hierro y de Julio Maruri. Los tres de Julio Maruri había hecho una mili larguísima en Madrid, y José Hierro y José Luis Hidalgo regresan de Valencia. José Luis Hidalgo había intentado trabajar en Valencia y había llamado a José Hierro, que había estado en la cárcel, no se nos olvide. Y aquí enlazo: Leopoldo Ruiz Alcalde, niño del muelle, nuevo Menéndez Pelayo, Caballito Balancín, niño prodigio, escriben. Y José Hierro ha estado en la cárcel con 15, 16 años. Nunca olvidaré la imagen que de él tiene Eduardo Rincón en sus memorias. Eduardo Rincón también está en la cárcel con 15 años, están en la cárcel en el Alta, y recuerda, lo cuenta en sus memorias, como José Hierro, cuando él entra con 15 años, ve a un José Hierro que tenía que tener 17, golpeándose la cabeza contra la pared para hacerse sangre, y para intentar, en fin, son dos mundos completamente distintos. Todo este grupo regresa a Santander y también son letraheridos, también quieren ser poetas, etcétera. Se meten en Proel, le dan un vuelco completo a Proel, y la revista, por así decirlo, en cuanto a calidad, etcétera, se dispara. Realmente se crea un cuarteto que yo creo que es, y en esto el primero que lo subraya es Víctor García de la Concha, el que fue director de la Real Academia Española de la Lengua. Hay un cuarteto realmente importantísimo, que es los grandes poetas del grupo, que son José Hierro, evidentemente, después de por su trayectoria, el más importante, José Luis Hidalgo, Carlos Salomón y Julio Maruri. Leopoldo se va a enganchar a todas las iniciativas culturales que se van a producir en esa época. Se va a enganchar a la Isla de los Ratones, de Manuel Arce, que nace, ahora no recuerdo, pero debe nacer en el año 48 o una cosa así. Se acabará también sumando a Peñalabra, a otras colecciones que se van formando en Santander. Es decir, va a estar siempre implicado en esa extraordinaria vida cultural santanderina del medio siglo, pero es curioso, nunca va a formar parte de un grupo, nunca va a dirigir nada. Es decir, siempre va a estar involucrado, pero como una especie de cierta distancia, que yo calculo, o yo considero que probablemente venga de esa distancia, digamos, de una cierta aristocracia que él pensaba que tenía, de ese niño burgués
que no estaba cómodo con, pues, con estos otros, digamos, escritores que también en un momento determinado le miraban por encima, porque cuando he hablado con todos ellos, digamos, Leopoldo estimaban parte de su poesía, pero claro, esa cuestión de censor, digamos, no había una relación de amistad, y el propio Leopoldo siempre me comentó que eran personas individuales que nunca acabaron de verdad de formar un grupo, lo que es, o lo que se considera, digamos, un grupo de verdad. Lo que es evidente es que Leopoldo, hay un momento clave. A mí me gustaría en su momento, pues que yo creo que ya he perdido la oportunidad de hacer una tesis doctoral sobre este asunto, sobre esos 15 años fundamentales que van del año 44 al año 55 en Santander, donde eclosiona prácticamente todo. Proel, la Isla de los Ratones, el Saloncillo de Alerta, las exposiciones, la colección de libros, la Galería Sur, el Festival Internacional de Santander, etc. No es casualidad, todo esto se produce cuando está Reguera Sevilla de la Escuela de Altamira, no se nos puede olvidar, todo coincide con la figura de Reguera Sevilla en Santander, y que él es el que permite todo esto, siendo el delegado provincial del movimiento y el delegado del gobierno, el jefe provincial, el que lo financia en cierta manera, y lo cifro el término del año 55, porque en el año 55 en Santander ya no están ni Reguera Sevilla ni Pedro Gómez Cartoya. Habría que investigarlo, en su momento lo investigué, sé que el régimen no está contento con ellos y les saca de Santander y les manda, yo creo que alguno de ellos le manda a Canarias, una cosa así. José Hierro y Julio Maruri abandonan Santander y se van a vivir, uno a Madrid, el otro se mete en el Carmelo y se va a vivir a Bilbao, Bélgica, París, etc. Y los otros dos personajes fundamentales, por su categoría y por la calidad de su obra, que son Salomón y José Luis Hidalgo. José Luis Hidalgo muere en el año 47, con 27 años, y Carlos Salomón muere, pues por eso lo cierro, en el año 55, en ese año con 35 años. Es decir, yo creo que los impulsores, los que habían venido de otras ciudades, los que habían, como Julio Maruri, que había conocido ya personalmente a Aleixandre, es decir, los que llegaron a Santander por nuevas ideas, savia nueva, etcétera, impulsan Proel, están en ese impulso cultural de la ciudad, que es evidente que se da, y luego por diferentes circunstancias se van. Y yo creo que la vida cultural de Santander en los 60 declina de alguna manera, ya no es lo que llegó a ser, pero precisamente es en ese mundo, cuando estas figuras, vamos a decirlo así, ya no están ahí, no hacen sombra, es cuando Leopoldo, digamos, es la eclosión de Leopoldo, y cuando Leopoldo se convierte en un referente cultural importante en la ciudad durante prácticamente 30 años, ejerciendo la crítica de arte, la crítica literaria, publicando libros de ensayo, etcétera, 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 hasta su muerte en el 20 de agosto del año 2007, que fue todo muy rápido, se cayó en su casa a través, eso sí lo sé, de Esperanza Botella, que entonces dirigía la Fundación Botín. Lo llevaron a San Cándido, en San Cándido estuvo realmente se apagó no sé si en 1 o en 2 semanas, y murió, por así decirlo, muy rápido. Pero siguió publicando, lógicamente ya con 80 y tantos años, a partir de los 80, su declive en la importancia cultural de la ciudad pues fue menor, pero siguió publicando libros prácticamente hasta el final. Aquí se podía hablar mucho, ¿no?, de la labor Yo ahí, insisto, o ejerciendo desde la honestidad intelectual, yo creo que la obra de Leopoldo tiene muchas lagunas. Era una obra que no está, digamos, es alguien que no leyó a Eliot, es alguien que no leyó a Wittgenstein, es alguien, no es que no los leyese, es que probablemente, hombre, alguna idea tendría, pero digamos, la vanguardia de la literatura europea, universal, occidental, digamos, esos avances, que no estamos hablando ya de ismos, sino de libros como el Ulises de Joyce, etcétera, que marcan un cambio y que se publican, no lo olvidemos, cuando nace Leopoldo, es decir, Leopoldo lo pudo haber conocido perfectamente en vida. Estamos también hablando de la periferia, vuelvo a insistir, de una ciudad pequeña, de provincias que están a periferia de la periferia,
y en una sociedad que vive un aislamiento absoluto, etcétera. Pero bueno, yo creo que precisamente es la sociedad santanderina la que encuentra en Leopoldo a alguien de su clase, vamos a decirlo, la sociedad dirigente santanderina, a alguien que les puede representar. Yo creo que ese papel Leopoldo lo desarrolló bien y fue, digamos, ese referente cultural de esa sociedad, formando parte de todo, ¿no? Del Ateneo, de la Fundación Botín, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente pongo una anécdota, pero que a mí me pareció muy significativa ya en su momento, y de la que ya escribí en su momento un artículo, y es que siendo un crítico de arte, digamos, el crítico de arte al que acudían, no lo olvidemos, los jóvenes pintores, etcétera. Recuerdo que yo una tarde de esas que iba a su casa llevé un libro de Gombrich que estábamos estudiando en la facultad. Gombrich es probablemente uno de los 4 o 5 más grandes historiadores del arte del siglo XX. Leopoldo no había oído hablar, o sea, me pidió el libro Gombrich, ¿y este quién es? No sabía quién era Gombrich. Y en ese momento yo dije, hombre, pues que el crítico de arte fundamental de la ciudad no sepa quién es Gombrich, me llama un poco la atención. Bien, cuarto punto, sino que es la obra de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Bueno, antes lo hablaba con estos días con Manuel Ángel, cuando hemos hablado de un mundo en el que las tesis doctorales no son, los autores no son los autores, las tesis, las tesinas, los máster, donde todo está hinchado, los currículum de carreras que no se han hecho, de máster que no son máster. O sea, todo ese mundo, digamos, que estamos viviendo ahora, absolutamente banal y grotesco. Claro, Leopoldo es alguien que, mejor o peor, más al tanto de su tiempo, menos, tiene una obra detrás y una obra incontestable. Muchísimos libros. Y una obra que además es muy variopinta. Por un lado está su obra de crítico de arte. Él escribió fundamentalmente sobre los grandes pintores, digamos, fundamentalmente cántabros o relacionados con Cantabria, así diríamos, de su tiempo. Es decir, él tiene monografías sobre Quirós, Enrique Gran, Cosillo, Solana, Riancho, María Blanchard, etcétera. Y por eso recibe, entre otros, el premio Lázaro Galdiano de Crítica de Arte del año 76. Esa es una parte. Monografías. Tiene otra labor que yo creo que es fundamental y que no se ha valorado suficiente, que es la de traductor. Su primera obra traducida importante es esta, que es la Antología de la Poesía Francesa Contemporánea, que es un libro mítico. Está editado en el año 50, si no recuerdo mal, por la editorial, por la colección Proel de poesía, y es un trabajo portentoso. Nunca lo hablé con él y tendría que leer o releer el libro de Mario Crespo a ver si habla del asunto. Yo creo que es un libro, es una antología de poesía francesa contemporánea, como dice su título, que influyó muchísimo, y eso, por ejemplo, gente como Luis Antonio de Villena me lo ha confirmado, en una generación posterior que conoció la poesía francesa a través del libro de Leopoldo. Pero yo creo que él no hace la antología. Yo estoy convencido que a él, en uno de sus viajes, o alguien le trae un libro ya publicado en francés, y él lo que hace es traducir ese libro. Porque el Leopoldo que yo conocí, sería una paradoja, una contradicción, puedo estar absolutamente equivocado, no conocía a Tristan Tzara, no conocía, los conocía porque los acabó traduciendo, pero no tenía, digamos, no había leído a Tristan Tzara, no estaba muy al corriente del surrealismo, del dadaísmo, del futurismo, es decir, de todos esos sismos. Él tenía una formación muy, digamos, enraizada en décadas anteriores. Pero, sin embargo, su traducción es realmente importante y fundamental. Publicó, yo ya cuando le conocí, otro tipo de traducciones, por ejemplo, a Miguel Ángel, en este libro que publicó, que él se autopublicó, o el último libro que yo le vi traducir ya en vida, que es el Pierre Emmanuel, que le publicó Árgoma. Él tiene una labor de traductor realmente importante, con libros que también sacó en la revista, en la colección Traducciones de Manuel Arce. Después está su labor de erudito, sus memorias, su libro sobre las reinas escritoras,
su crónica del veraneo regio, que son una especie de memorias de infancia y de un Santander de los años 20, 30, antes no, 30 no, porque ya la República, fundamentalmente de los años 10 y de los años 20. Bueno, luego puedo hacer una revisión, o la voy a hacer ya ahora antes de entrar en la poesía. Yo creo que esto es al final lo que menos interés tiene de la obra de Leopoldo. Porque además Leopoldo tiene un problema en su erudición, en su labor erudita. Un problema que tenía mucha gente de la época, como José Simón Cabarga, al que arriba, en el Centro de Estudios Montañeses, tenemos su archivo y lo he podido comprobar. Citan en sus libros no siguiendo, digamos, las normas académicas, es decir, citan libros, lecturas, etcétera, pero sin apuntar. Entonces, al final, son libros que no son útiles al historiador actual, puesto que, claro, no sabe si son opiniones suyas, si lo ha sacado de verdad de un sitio, no podéis ir a confirmar lo que él dice en el sitio donde lo ha mencionado, y son libros, por así decirlo, claro, si comparamos las memorias de Leopoldo con las memorias de Jesús Pardo, recientemente fallecido, claro, estamos ante dos mundos, dos cosmovisiones absolutamente diferentes. Yo he reflexionado y creo que Leopoldo, lo que realmente estaba fascinado y le interesaba desde el punto de vista erudito y casi vivía, es en esa época, digamos, antes de la Primera Guerra Mundial, o inmediatamente posterior, los años 20, un mundo que a él le fascinó. Yo creo que también es el mundo en el que él nació, en el que él fue ese niño prodigio. Probablemente fue la mejor época de su vida. No lo hablé con él, no lo puedo confirmar, evidentemente, pero estaba fascinado por ese mundo, digamos, de aristócratas, de bon vivant, de una cierta exquisitez y cosmopolitismo mundano, que le hacía mucha gracia, de que sabía muchísimo, y las anécdotas eran fabulosas, de los grandes restaurantes, del casino, de las veladas, etc. Pero que, visto hoy en día, son libros difíciles de extraer datos para poder seguir construyendo con ellos, digamos, historia. Pero bueno, ahí están, y sobre todo se dejan leer muy bien porque Leopoldo es un escritor de una facilidad monstruosa. Y eso, digamos, los que le visitábamos lo sabíamos. No consultaba prácticamente libros y escribía, cogía el taco de folios, y esto yo lo he visto, y se ponía a escribir, digamos, de un tirón. Lo más importante para mí de su producción, sin duda ninguna, es la poesía. Mario habla de varias etapas. Pues seguro que tiene razón, pero yo creo que su poesía, digamos, aparece. Este es el libro fundamental, que es Canciones por una biografía, que son sus poesías completas. Llegan hasta el año 93, incluyen los dos últimos libros que él publicó en La Sirena del Pisueña, que son Invitación a la imagen y La sombra del deseo. Incluye La sombra del deseo y no es decir, las completas serían el libro que he enseñado antes más este. Yo creo que Leopoldo, si es algo, es poeta. Es un poeta, evidentemente, por el que, digamos, la vanguardia no ha pasado. Probablemente para él la poesía de vanguardia que más cercana tuvo fue, pues no sé, el ultraísmo, digámoslo así, el de Gerardo Diego. Pero Leopoldo es poeta, no cabe la menor duda. Tiene un sentido del ritmo. Eso está también sus traducciones de la poesía francesa. Un sentido del ritmo, una habilidad musical en sus poemas que indiscutiblemente yo creo que le hacen un poeta valioso. Quizás las temáticas, un cierto preciosismo que hoy ya no se lleva, una cierta, digamos, evocación barroca, pero en temas como el amor, la existencia de Dios, que en la poesía española han dejado de tener presencia en los últimos 20 o 30 años. Por ejemplo, Dios, nadie, es curioso, esto habría que subrayarlo, nadie escribe sobre Dios, sobre su existencia, su no existencia. Y Leopoldo sí trata esos temas, y desde luego lo que es evidente es que este volumen de poemas, esta poesía completa, más último libro, Invitación a la imagen, está pidiendo una antología de alguien, digamos, con capacidad, que lo lea todo y pueda hacer
una selección de poemas y seguro que sale un volumen más que interesante. He traído muchísimo, tengo mucho más de lo que pensaba de Leopoldo en mi biblioteca, que la tengo arriba. Estos acercamientos eruditos, por ejemplo, al teatro, al teatro español contemporáneo, están publicados en Madrid, y tiene otro sobre la poesía. Es decir, es que realmente tiene una obra, es un libro de más de 200 páginas, y lo tiene sobre la poesía. Tiene, por ejemplo, estos libros que yo no sabía ni que yo tenía, que son sus aproximaciones, sus novelas. El Duende, del año 52, El Loro del Calendario, casi todo lo tengo dedicado por él, su primer libro, El Cancionero de Monte Corbán. Es decir, ya termino con esto, tiene una obra detrás que es indiscutible y que probablemente precisa de alguien con más conocimiento que yo para hablar, digamos, con mucho más sentido. Pero insisto, es alguien, en fin, con una obra indiscutible. Y ya para terminar, y voy a ser muy rápido aquí, simplemente quedaría su legado. Su legado se divide fundamentalmente en dos, en la biblioteca y en la pinacoteca. Podemos empezar por la pinacoteca. Él logró reunir en su casa en torno a unas 1000 obras de arte. Estamos hablando de grabados, dibujos, óleos, pequeñas figuras, esculturas, etc. Hubo un inventario, porque estando yo ya digamos, en la vida de Leopoldo, la Universidad de Cantabria, recuerdo que fue Luis Azatornil, el actual catedrático, uno de los actuales catedráticos de Historia del Arte, él y su equipo hicieron un inventario. Y recuerdo, ese inventario lo he tenido yo en mis manos, en torno a unas 1000 piezas. Visitando a Leopoldo, estando con Leopoldo, yo vi que llegaban a su casa, porque los compraba y me lo enseñaba, por ejemplo, un grabado de Kokoschka, lo estoy visualizando perfectamente, y varios grabados de Chagall, de vidrieras de Chagall, que yo vi en su casa. Estoy recordando grabados de Barceló, de Bacon, de Dalí, un torero de Dalí, un retrato de Rimbaud, de Picasso, etc. Estoy viendo dibujos de la última etapa de Riancho. Bien, todo esto lo donó a la Fundación Botín. Y lo que es la Fundación Botín es una institución privada, y probablemente no tenga por qué dar explicaciones de qué ha hecho. Lo que sí sabemos es que no se sabe qué ha sido de ese legado de Leopoldo. ¿Dónde está? Si se puede consultar, si se puede ver. En vida de Leopoldo, la Autoridad Portuaria le editó le hizo una exposición con sus grabados. Aquí está parte de esa obra, y parte de lo que él tenía en su casa queda aquí recogido, con un prólogo de Antonio Bonet Correa, el historiador del arte que acaba de fallecer, y se pudo ver y está en este catálogo. Es decir, esa obra tiene que estar en algún lugar, no lo sé. Insisto, sí sé que la donó a la Fundación Botín y en principio tendría que estar allí. Y la otra parte, el legado fundamental, es la biblioteca. Estamos hablando de una biblioteca gigantesca, de miles de volúmenes. Lógicamente yo no lo llegué a contabilizar. Él hablaba, depende del día, de 22.000, de 15.000, pero bueno, eran miles de volúmenes, eso es evidente. Y una biblioteca que, como ya he dicho antes, estaba el legado de su padre. Él había ido sumando sus intereses, teatro, etcétera, mucha poesía. Recuerdo que en su mesa tenía un cajón que abría y estaba lleno, podía haber 300 libretos de ópera, en fin. Y recuerdo perfectamente también que había ediciones de lujo, carpetas de enorme tamaño, compradas en Francia, en Italia. Estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, el cementerio marino de Paul Valéry, traducido, no recuerdo por qué poeta español, con grabados de Picasso. Es decir, estamos hablando, y de esos tenía, de ese tipo de libros de lujo, con grabados, etcétera. Tenía decenas de ejemplares comprados en Francia, en Madrid, etcétera. Todo eso se lo legó al Ayuntamiento de Santander. Lo legó ya en vida.
porque recuerdo, y espero no equivocarme, que él tenía goteras en su casa y en un momento determinado le pidió ayuda al Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento de Santander le arregló la obra y a cambio le dio la mitad, vamos a decir una cifra, de su biblioteca al Ayuntamiento, que ya estaba en el Ayuntamiento. Y la otra mitad de la biblioteca, que es todo lo que yo conocí, debió de irse después, pasado el tiempo. Lo que sí sé es que no se sabe a día de hoy qué ha sido con la biblioteca de Leopoldo. No sé si tenemos un poco más de tiempo. Yo en su día le pregunté, cuando al año o 2 años de la donación y de haber muerto Leopoldo, le pregunté a Pablo Susinos por ella y me dio una explicación que yo entendí desde el punto de vista, digamos, de biblioteconomía. Ahora mismo donar una biblioteca tan importante, tan numerosa a cualquier institución es crearles un problema gigantesco de espacio, en primer lugar, de meter los 15.000, 8.000, los que fuesen, en un lugar físico, y después catalogarlo. Es decir, necesitas dedicar mucho personal a que cataloguen, inventaríen, etcétera. Y muchas de estas bibliotecas digamos, de eruditos, etcétera, tampoco, y ahí le puedo dar la razón a Pablo Susilos, tampoco tienen un especial interés. El otro día le comentaba por teléfono a Manuel Ángel Castañeda, hablando de esto, pues que si tú donas a la biblioteca municipal actual una colección de obra completa de Galdós, probablemente no lo necesite, no es importante, no es interesante para la biblioteca un libro que probablemente ya tengan y tengan incluso varias ediciones. Entonces, eso lo entiendo, pero yo he visto en esa biblioteca libros importantísimos, libros que desde luego eran patrimonio importante bibliográfico para Santander. Y las noticias que me llegan de cómo está esta biblioteca, que sigue creo que en cajas, en fin, pues no son muy halagüeñas ni son muy digamos, para aplaudir, más bien para denunciarlo y que a ver si pueden tomar en algún momento algún tipo de medida. Lo último ya es, él tenía una colección muy bonita, preciosa, de miniaturas, de esmaltes, de retratos y tal del siglo XIX. Y tengo varias fotos con él en su casa con eso detrás. Eso también lo donó al Ayuntamiento de Santander. Y eso, al parecer, está en la UIM, perdón, en el Palacio de la Magdalena. Yo en mi artículo hablaba de la UIM y es un error. Está en el Palacio de la Magdalena. Lo que pasa es que yo tampoco lo he visto. No sé si eso está en el Palacio de la Magdalena, etcétera. Quizá la denuncia pueda surgir o pueda ser un poco fuerte. Lo terrible de este caso, y no sería la primera vez, y algunos sabemos que ha pasado estas cosas, es que parte de todo esto está en casa de alguien y que alguien esté en estos momentos disfrutando de esas miniaturas, de algunos de esos libros o de esa pinacoteca donde me dicen que eso también puede ser cierto, que mucho era falso, no tenía mucho valor, pero bueno, entre 1.000 piezas, lo hablaba también con Manuel Ángel el otro día, vamos, seguro que hay 150 los dibujos de Riancho y tal que algún interés tienen que tener. Y ha desaparecido. Y es un toque de atención que yo creo que sí hay que dar a nuestras autoridades. Y ya aprovecho, con el permiso de la Ateneo de Manuel Ángel, para subrayarlo. La correspondencia de gente como Pablo Beltrán de Heredia, como Julio Maruri, como Alejandro Gago, como Manuel Arce, la última generación probablemente con correspondencia, con cartas donde han hablado de la cultura de Santander, con cartas, yo no estoy hablando las he visto, con Aleixandre, con Juan Ramón Jiménez, todo eso ha desaparecido de Cantabria o no está en una institución pública. Buena parte de todo esto está, lo subrayo, por ejemplo, en el fondo dedicado a Cantabria del Archivo La Fuente, porque mi jefe lo ha adquirido. Si no estaría ahora mismo, pues no sé, sin contenedores y todo eso hubiese desaparecido. Mi generación, por ejemplo, de poetas actuales, algunas cartas tenemos, pero claro, no tenemos ni de broma la ingente cantidad de cartas que podía tener Julio Maruri, que podía tener... es decir, es un legado, el de todo ese grupo de Proel y Les los ratones, el legado bibliográfico, de correspondencia, etcétera, de la generación del medio siglo en Cantabria ha desaparecido. O está, digamos, en manos privadas, y menos mal que está en manos privadas,
y las instituciones culturales de nuestra región pues están, pues no sé, probablemente pensando en faros y en otro tipo de cuestiones en estos momentos. Y desde luego las bases de lo importante nunca se han puesto y ya no se van a poner, porque lo que se ha perdido ya es irrecuperable. Y yo creo que pongo punto final. Creo que tengo que darle aquí a ver si en el chat hay alguna pregunta o algo. De momento no hay ninguna. No sé si me escuchas. Escucho perfectamente. Me he ido a la hora, vamos. O sea, llevo una hora aquí hablando. Juan Antonio González Fuentes, muchísimas gracias Nada, muchas gracias a vosotros. por esta magnífica conferencia, que en efecto ha sido más larga de lo inicialmente previsto, pero creo que ha merecido la pena. Te calientas, Manuel Ángel, te calientas y te disparas. Y quiero terminar con algo que no cité al principio, que es tu obra poética, que es, yo creo, lo más importante de tu obra. Una obra poética que comienza con un libro, si no lo tengo yo mal visto, que se titula Además del final, que prosigue con La luz todavía, más adelante Atlas de perplejidad, La ley, monedas sueltas. Por tanto, una obra poética sólida, importante, que además se ha visto reconocida como, eso sí lo cité en tu presentación, con el Premio de las Letras 2016. Pues muchísimas gracias a Juan Antonio González Fuentes por esta conferencia, que además nos ha desvelado pues muchas cosas que no conocíamos de una figura como Leopoldo Rodríguez Alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.